Puntos clave de las glomerulonefritis. Vamos a empezar definiendo qué es una glomerulonefritis. Va a ser un proceso o procesos de etiología inmunitaria. Entonces vamos a tener aquí ya la primera clave. Es de etiología inmunitaria que va a causar ¿qué? Inflamación de los glomérulos. Entonces esa va a ser nuestra definición y es muy importante que sea de etiología inmunitaria para que se le pueda considerar como tal. Vamos a tener varios tipos de lesiones y van a tener principalmente dos divisiones. Una división, vamos a tener una división en global y segmentaria y otra división en focal y difusa. ¿A qué se refiere cada una de estas? La global y segmentaria se refiere a qué parte del glomérulo, si es todo el glomérulo el que está afectado, entonces esto es el glomérulo. La global va a ser todo el glomérulo, y la segmentaria va a ser solo una parte. A eso se refiere global y segmentario, y focal y difuso se refiere al número total de glomérulos. Entonces aquí la diferencia va a estar en el 50%. Si tiene menos del 50% de afección o menos del 50% del número total de glomérulos afectados, va a ser segmentaria. Y si tiene más del 50%, va a ser difusa. ¿Ok? Entonces, muy importante esto. Ahora, vamos a tener varias asociaciones epidemiológicas. Tenemos ya un video de síndrome nefrótico en donde abordamos las principales glomerulopatías que lo causan, entre las cuales encontramos cambios mínimos, membranosa, membranoproliferativa y focal y segmentaria. Entonces, una vez que ya tenemos revisado ese video, podemos hacer estas asociaciones epidemiológicas. Entonces, si tenemos un niño que tiene síndrome nefrótico, entonces niño más síndrome nefrótico, es decir, el que sí tira proteína, va a ser la mayoría de las veces cambios mínimos. En cambio, si tenemos un adulto con el mismo síndrome nefrótico, ya no va a ser cambios mínimos, sino que va a ser membranosa. Ahora, si tenemos cualquier persona que tenga síndrome nefrítico, aquí va a ser una postestreptocócica en la mayoría de los casos, pero la tenemos que hacer diferencia de la de Berger, de la glomerulopatía por IgA o mesangial. Y bueno, otras asociaciones que tenemos es un paciente con trasplante renal, entonces trasplante renal va a tener la mayoría de las veces asociación hacia la focal y segmentaria. Y en caso de que tenga recurrencia del trasplante, eso ya lo vimos en el video de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, pero va a ser membrano proliferativa. Esas van a ser las asociaciones epidemiológicas importantes a realizar en nuestras cabezas. Ahora, vamos a tener aquí varios sinónimos de cada una de estas glomerulopatías que es importante tener en cuenta. Entonces, la enfermedad de cambios mínimos también se puede llamar nefrólisis lipoidea, que como dijimos es la principal causa de síndrome nefrótico en el niño. Después, la IgA, es decir, la enfermedad de Berger, también se puede llamar así, enfermedad de Berger, enfermedad por IgA, glomerulonefritis sinfaríngica o glomerulonefritis mesangial de IgA. Todos esos son sinónimos de la de IgA. Después tenemos que la postestreptocócica también se puede llamar glomerulonefritis proliferativa aguda o glomerulonefritis endocapilar aguda. Otros sinónimos también de la postestreptocócica. Ahora pasamos a la membranoproliferativa, que también se puede llamar glomerulonefritis mesangiocapilar. Entonces, membranoproliferativa es lo mismo que mesangiocapilar. No confundir con mesangial originada por postestreptocócica, ¿no? Esta es mesangiocapilar. Y por último, la rápidamente progresiva también se puede llamar glomerulonefritis extracapilar o de media luna. Entonces, todas esas son asociaciones que se tienen que hacer. Y bueno, una más que les menciono es aquí en la rápidamente progresiva. No es sinónimo, pero es una subdivisión. Puede ser la enfermedad de Gutt-Pasteur o síndrome riñón-pulmón, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita en unos momentos. Entonces, importante recordar estos sinónimos porque pues se puede llegar a preguntar en cualquiera de las dos formas. Perdón por ese gallo. Consideraciones especiales que hay que tener
En cuanto a las glomerulonefritis, como ya dijimos, ya vimos la glomerulonefritis de cambios mínimos, ya vimos la membranosa, ya vimos la membranoproliferativa y ya vimos la focal y segmentaria. Entonces, esas ya no las vamos a ver en este video. Se recomienda consultar el video de síndrome nefrítico versus nefrótico porque ahí están esas otras 4 glomerulonefritis o glomerulopatías. Entonces, aquí solo vamos a abordar Berger y glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pero hay que tener ciertas consideraciones antes de abordar estas dos. La primera es que, bueno, la membranosa, que como ya lo dijimos, es la principal causa de síndrome nefrótico en el adulto, va a ser la única. Bueno, no va a ser la única, pero sí va a ser, bueno, es una asociación importante que hacer, que la membranosa no va a proliferar. Entonces, membranosa no prolifera la membrana basal, sino que solo la engrosa. Entonces, ahí es otra asociación, ¿no? Hasta rima. Entonces, membranosa engrosa, no prolifera, ¿no? Y también recordemos la otra asociación de la membranosa trombosa, ¿no? Por su asociación con la trombosis de la arteria renal. Entonces, importante recordar eso en cuanto a la membranosa trombosa y engrosa, ¿no? Ahora, la membrano proliferativa, que, bueno, no tiene ninguna asociación ahorita a mencionar, pero bueno, solo la recurrencia con el trasplante no va a ser la más grave y bueno, tiene esa asociación y esta va a ser la única, la membrano proliferativa va a ser la única que active la vía clásica. Entonces, membrano proliferativa es la única que activa la vía clásica del complemento. Todas las demás se van por la vía alterna. Y bueno, hay que aquí dividir entre el síndrome que se nos va a presentar en un caso clínico. Entonces, si se nos presenta un paciente con una lesión renal aguda, y bueno, dependiendo del contexto epidemiológico, pero la mayoría de las veces que se nos pregunta una lesión renal aguda va a ser la rápidamente progresiva, es decir, enfermedad de Gut-Pasteur, una vasculitis, ahorita lo vamos a ver. Si se nos presenta una persona con síndrome nefrítico, es decir, en el que predomina la hematuria, vamos a pensar en una post-estreptocócica versus una Berger, ¿no? Una por inmunoglobulina A. Entonces, importante hacer esta asociación. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Bueno, ambas son relacionadas a infección. Postestreptocócica es relacionada a Streptococcus pyogenes y la de IgA es relacionada a infecciones virales, sobre todo infección de vías respiratorias altas o a lo mejor también una gastrointestinal, ¿no? Una infección viral gastrointestinal. ¿Cómo se van a diferenciar? Por el tiempo en el que ocurre la hematuria. En el caso de la postestreptocócica, la hematuria va a ocurrir de 1 a 2 semanas después. Entonces, 1 a 2 semanas después de la infección se presenta la hematuria. Y en la de IgA es de 3 a 4 días o incluso al mismo tiempo. Entonces, ese es como podemos diferenciar entre, clínicamente nada más, entre en un síndrome nefrítico, una glomerulonefritis postestreptocócica o por inmunoglobulina A. Entonces, muy importante recordar esto. Y por último, en caso de que tengamos un síndrome nefrótico, bueno, ya lo vimos. Entonces, si es un niño, cambios mínimos. Si es un adulto, membranosa. Si tiene recurrencia en trasplante, membrano proliferativa. Y bueno, por último, la focal y segmentaria, que tiene otras asociaciones como el embarazo, ¿no? Entonces, esas van a ser las 4 glomerulonefritis que nos van a causar el síndrome nefrótico. Ahora sí, yéndonos de lleno a nuestras 2 glomerulonefritis que nos falta revisar, porque ya revisamos las otras 4, vamos a empezar con la enfermedad de Berger, que va a ser una glomerulonefritis causada por IgA, que ya vimos que también se puede llamar mesangial. Entonces, ahora, vamos a ver la causa más frecuente de esta. La enfermedad de Berger va a ser la causa más frecuente, causa más frecuente de hematuria glomerular. Ahora, recordemos, ¿cómo vamos a diferenciar una hematuria glomerular de una hematuria del resto de la vía urinaria? Por los eritrocitos, ¿no? Una hematuria glomerular va a tener eritrocitos esquistocitos, ¿no? Destruidos o células de Mickey Mouse, ¿no? Y en un sangrado del resto de la vía urinaria vamos a tener eritrocitos completos, ¿no? Eritrocitos bien formados, eritrocitos no dañados. Entonces, esa es la diferenciación. La etiología, como ya lo mencionamos, va a ser principalmente viral.
Viral, ¿a qué nos referimos? Puede ser una infección de vías respiratorias altas o una infección gastrointestinal, ¿no? Esta, como les digo, va a preceder una hematuria que se va a dar. Entonces, después de la viral, después de la infección viral, va a haber una hematuria que se puede dar de 2 a 4 días después de la infección o incluso al mismo tiempo. Al mismo tiempo que se esté dando la infección, puede estarse dando también la hematuria. ¿Qué va a pasar en la enfermedad de Berger? Va a haber una proliferación mesangial por IgA. Entonces, todo va a estar mediado por IgA. En la clínica tenemos, ya obviamente lo mencionamos, una infección previa o al mismo tiempo viral con la hematuria. Y el diagnóstico lo vamos a hacer con inmunofluorescencia. ¿Qué vamos a encontrar en la inmunofluorescencia? Vamos a encontrar depósitos de IgA en el mesangio, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos mencionando mesangio e IgA. Y es justo lo que vamos a encontrar en la inmunofluorescencia, depósitos de IgA en el mesangio. Y el tratamiento lo vamos a realizar como es un síndrome nefrítico, recordemos que tiene hipertensión, ¿no? Este paciente. Entonces vamos a darle un YECA o ARA para tratar esta hipertensión y además le vamos a dar omega 3 como protector renal. Y bueno, a este le tenemos que asociar un esteroide o inmunosupresor y el principal va a ser la ciclofosfamida. Eso es todo en cuanto a la enfermedad de Berger. Pasamos ahora a la glomerulonefritis rápidamente progresiva, la cual, como lo dice su nombre, va a caracterizarse por un deterioro rápido en días a semanas. Entonces, días a semanas. Por lo cual quedamos que, esta es la única que se va a asociar a clínica de una lesión renal aguda, ¿no? Se da en días a semanas. Esta va a estar causada por un depósito de IgG y también de complemento que sí va a causar hipocomplementemia. Recordemos que las que van a causar hipocomplementemia van a ser las que tengan P. Entonces tenemos la rápidamente progresiva, postestreptocócica, lúpica, y hay otra, pero ahorita no la recuerdo. Y membrana proliferativa. Esas van a ser todas las que nos estén causando hipocomplementemia. Entonces esta, como tiene P, sí causa la hipocomplementemia. Ahora, vamos a tener aquí una clasificación que nos lo va a dividir en dos principales grupos. Entonces vamos a tener el grupo 1, el cual va a ser por anticuerpos contra la membrana basal. Estos anticuerpos van a venir del pulmón. Y este síndrome, esto lo vamos a integrar en un síndrome que se va a llamar síndrome de Gut-Pasteur. Gut-Pasteur. Entonces, el síndrome de Gut-Pasteur va a ser por reacciones cruzadas entre anticuerpos del pulmón que van a ser anticuerpos del pulmón que van a hacer una reacción cruzada contra la membrana basal del glomérulo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener en el síndrome de Gut-Pasteur. Y bueno, como ya lo dijimos, va a ser IgGs. Y el segundo grupo que vamos a tener aquí va a ser la glomerulonefritis rápidamente progresiva causada por vasculitis o asociada a vasculitis. Y aquí tenemos, por ejemplo, Wegener, Churg-Strauss o las demás vasculitis, ¿no? Entonces, esos son los dos grupos principales que tenemos. ¿Qué vamos a encontrar aquí en el diagnóstico y concretamente en la biopsia? Vamos a encontrar semilunas. Esa es la principal característica. De hecho, incluso como ya lo mencionamos, uno de los sinónimos de la glomerulonefritis rápidamente progresiva es la glomerulonefritis de medias lunas. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar va a ser las semilunas. Y en caso de que sea del tipo 2 o de las vasculitis, vamos a encontrar necrosis segmentaria. Y bueno, aquí el tratamiento igualmente va a ser con esteroides y con inmunosupresores. ¿Qué inmunosupresor va a ser? El de elección, ciclofosfamida. Y en caso aquí de que sea Gut-Pasteur, vamos a hacer plasmaferesis. Entonces, plasmaferesis. Y listo, eso sería todo en cuanto a nuestras glomerulonefritis. Como ya les dije, ya se abordó las otras 4 glomerulonefritis en el video de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Aquí queda esta parte del apunte. Y bueno, las otras 4 glomerulonefritis son estas de aquí. Las pongo de todas formas. Y sería todo. Muchas gracias.